Hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy presentaremos nuestra exposición sobre el pueblo originario que elegimos, que es el UA o también conocido como pueblo Tuneu o comunidad Tuneba. Mi grupo está conformado por Alfredo Flores, Laura Fuentes y quien les habla, Karen Chaux. Hablemos un poco sobre el contenido de nuestra exposición. En principio hablaremos de la ubicación, en segundo lugar de la cosmogonía, en tercer lugar sobre la economía, en cuarto sociedad, quinto sistema político y por último la educación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alfredo Flores y a mí me correspondió la parte de la ubicación y de la cosmogonía. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Bueno, en cuanto a la ubicación, bueno, tenemos que hablar de que el pueblo indígena Uwa, que pues ya lo van a decir, ¿no? Se traduce como gente inteligente que sabe hablar, ocupa gran parte del ecosistema natural de la Sierra Nevada del Cocusi. Ese es como el centro donde se acentúan, donde se quedan, también del piedemonte de la cordillera oriental de los Andes y las sabanas planas del departamento de Arauca. También además tenemos que tener presente que se encuentran los departamentos de Boyacá, Santander, el norte de Santander y Casanare. Y pues obviamente el territorio ancestral del pueblo Uwa es una amplia extensión de tierras que compromete gran parte de los departamentos, como ya los nombraron, ¿no? Arauca, Boyacá, Santander, Casanare y el Meta. Y pues también tenemos que entender que el pueblo Uwa ejerce jurisdicción en varios sitios resguardados legalmente, constituidos por el gobierno nacional, y pues tiene algunos procesos de legalización, ¿no? Entonces principalmente esta sería la parte de nuestra ubicación. Entonces aquí lo puse, ¿no? Sierra Nevada del Cocú, Piedemonte, Cordillera Oriental de los Andes y las sabanas planas del departamento de Arauca. Esto básicamente para que nos quede claro eso. Bueno, ahora vamos a hablar de la cosmogonía del pueblo Uga. Bueno, esta se fundamenta en un permanente equilibrio entre el hombre, el medio ambiente y su universo cósmico. Bueno, lo principal que ellos creen es que tiene que haber una defensa del planeta Tierra y del territorio. ¿Por qué? Porque estas son bases para crear un equilibrio, para mantener el equilibrio entre la gente, el medio natural, y ellos aseguran que esta permanencia, este equilibrio, si se mantiene, si se cuida el planeta, si se cuidan los territorios, puede haber una permanencia de la cultura, de lo material y de lo espiritual, ¿no? Entonces, para ellos principalmente está lo espiritual. Entonces, bueno, vamos a ver cómo ellos creen o piensan que se creó el mundo. Bueno, hay algunas versiones que cambian debido pues al fallecimiento de Eugena y Mancena, que eran como los ancianos portadores de la tradición, y pues algunas versiones pueden modificarse ya que estas versiones han sido pasadas oralmente de generación en generación. Pero principalmente para los Uwa, quien controla el tiempo y regula todo es el Sol, las constelaciones y las 13 lunas que influyen en la vida del hombre, los animales y la naturaleza. Y según pues la historia de la región Uwa o de ellos, se dice que, qué pena, voy a parafrasearlo, ¿no? Entonces hubo una construcción del mundo inicial que se elaboró como un proyecto. Entonces estaba el dios Sira, que es el padre, ¿no?, de la creación, imaginó en su mente y empezó a crear a los dioses colaboradores, los que se proyectan en el espacio. Luego estos dioses elaboran los planos en el espacio infinito y el vacío y hacen el recorrido para hacer las delimitaciones, la ubicación de los ríos, los sitios, y determinan las lagunas, montañas, los mares, las quebradas, los caños, los animales y los hombres. Y los dioses que fueron encargados de estos o a quienes se les asignó cada uno de estos espacios están el dios Ruta, Ruruna, Rumura, Chija, y pues quien ya continuó con la terminación de este proceso es uno de los más principales, que se llama Yakshoa. ¿Sí? Qué pena las pronunciaciones, la verdad no sé cómo pronunciarla. Entonces, después de que cada uno terminaron su proyecto, este se encargaba de las lagunas, este de las montañas, este de los mares y algunos de los humanos, dicen que cuando se crearon a los indígenas Uwa, amanecieron en un sitio o en los sitios donde se encuentran hoy en día. Dicen que amanecieron inocentes, no tenían conocimiento de cultura, de leyes, de qué debían hacer, nada, amanecieron sin nada, siendo inocentes, así como lo llaman ellos, o en blanco. Desconocían las cosas que existían a su alrededor, desconocían la utilidad de las cosas que se crearon, estaban desnudos,
Dice que algunos grupos pues amanecieron junto a las lagunas, otro en las colinas, otro junto a raíces y así sucesivamente. Entonces también se dice que en algunos lugares los grupos Uwa amanecieron en parejas y otros sin parejas. ¿Por qué? Para el fin de establecer relaciones con las demás comunidades vecinas. Entonces la relación con el medio ambiente, con los dioses y con los otros es fundamental. También tienen algo, ya hablando aparte de otra cosa que va en su cultura, son las ceremonias rituales. Bueno, hay una muy fundamental en donde empiezan a llevar collares con símbolo de fertilidad y coronas ceremoniales abordadas con plumas, ¿no? Y se inhala algo que le llaman ellos el yopo. ¿Y qué es el yopo? Bueno, el yopo es una creación en donde se utilizan los huesos de los pájaros y de otros animales junto con otras plantas. Entonces la idea es que se muele el yopo, ¿no? Se mantiene como un polvito y se inhala. Ellos dicen que con unos fines de medicinales y también para iluminar los pensamientos y viajar en trance a otros universos. Ellos creen en los otros universos, en el cosmos, en cómo este yopo les ayuda a comunicarse con los dioses, a mantener una comunicación continua y estable. También se usa este yopo, como lo dije ya anteriormente, con la finalidad de entrar en comunicación con los dioses protectores del mundo y de la naturaleza, ¿no? Recordemos que para ellos la naturaleza es fundamental y este equilibrio que les hablé al principio. También se habla de algo de una preparación de un viaje astral. Bueno, este viaje astral ayuda para la maduración de las niñas, también para las ancianas cuando quieren ya ir al más allá. Entonces esto implica una serie de cuidados y de actividades previas. Bueno, primero se deben conseguir objetos y sustancias, el ayo o la coca, como le llaman ellos, hojas de tabaco verde y el yopo, ¿no? Recordemos que eso es algo principal. En este caso estamos hablando de una anciana, pues ella tiene que estar en la meditación y hacer ayuno el día anterior. Entonces uno de los encargados se dirige a la ceremonia, debe bendecir el yopo y los objetos que ella va a consumir para no tener riesgos como locuras, infartos, desmayos, vómitos o muertes. Entonces ellos creen que si no se bendice el yopo, si no se bendicen los utensilios que se van a usar, las hojas que se van a utilizar, puede entrar en esto, en locuras, infartos, desmayos, vómitos o muertes. Pero también se tiene que estar pendiente de la dosis que tiene que asignársele a esta persona del yopo, que durante 12 o 10 o 6 horas, dependiendo de cuánto le dure el efecto, puede alcanzar hasta 4 dosis, dependiendo del ritual que se mantenga. Y nada, algo también fundamental es que en la época de las cosechas, por lo general que es en agosto, se hacen bailes ahí durante 3 días y 3 noches. Entonces se hacen con maracas, un caracol marino, entonces entre estos hacen músicas, bailes. Y también hay una ceremonia que es la iniciación de los jóvenes para la imposición de la cocora, ¿no? Amaya, un baile de las abejas, y se celebra en abril. El Bacurá es un ritual femenino para prevenir las catástrofes y el Baragua es un ritual de purificación en el que se sopla el cuesco, ¿no? Que es algo parecido al yopo. Entonces básicamente y de una manera muy rápida, esta sería la cosmogonía del pueblo Uwa. Muchas gracias. Ya iría mi compañera con el siguiente tema. Bien, ahora vamos a hablar del sistema económico. Entonces, empecemos por la organización de la producción. Como este pueblo tiene una posición, digamos lo que geográfica, eh, que es, digamos, lo que se destaca por la verticalidad, se pueden realizar diferentes cultivos, eh, dados también los diferentes pisos térmicos que tiene. Entonces, este aprovechamiento de la tierra permite que la alimentación de los y las indígenas se pueda llevar a cabo pues de una manera fácil, por decirlo así. Mm, digamos que la economía, o más bien la producción agrícola, se basa en el consumo de raíces, de tubérculos, de algunos granos como el maíz y las frutas, ¿no? Entonces aquí como podemos ver, pues el maíz, tubérculo como la papa criolla, em, también pues otros tipos de papas son cultivados acá. En mi experiencia, que tuve la oportunidad de ir al Cocuy y al pueblo de Huicán, pues esto es, digamos, lo que un cultivo que constantemente tiene como producción y de hecho pues eso permite que su distribución sea más fácil, eh,
en el pueblo y también en la sierra, ¿no? Porque pues la sierra, para poder llegar a la sierra, el camino es más o menos de unas 3 horas y muchos de los y las indígenas transitan por caminos pues bastante, digamos, lo que empinados, con una elevación y pues esto les permite de alguna otra manera dirigirse hacia los campos que tienen este tipo de cultivos, ¿no? Por otro lado, dentro de la tradición de este pueblo indígena también se encuentra la miel de abejas. Esta es considerada como una sustancia que significa pureza, ya que no tiene contaminación, no tiene químicos, conservantes ni nada de esto, y ofrece fuerza y vitalidad a las personas de la comunidad. Eh, bueno, su dieta está básicamente construida o complementada por carnes de animales de monte y domésticos, y el pescado ocupa un renglón importante en la alimentación, ¿cierto? Entonces, digamos que gracias a esa ubicación estratégica, pues en conclusión, esta comunidad puede gozar, digámoslo, de diferentes tipos de cultivos y la alimentación básica. No obstante, pues sí hace falta presencia del Estado que permita facilitar sin duda ese trayecto del área rural, por decirlo así, del área de la sierra hasta los pueblos vecinos como el Cocuy y como Huicán. Bueno, ahora con respecto a la vivienda, podemos decir que tradicionalmente existen 4 tipos de casas. Vamos a hacer una descripción de ellas, dado que pues no como tal información exacta, bueno, más bien recursos fotográficos, pues a la larga son un poco complejos de encontrar, pero pues las casas en sí tradicionales constan de las siguientes características. Entonces existe una rectangular con el techo de paja hasta el suelo, ¿no? Que son similares a lo que conocemos como malocas. Otras son semi-ovaladas, rectangulares con techo alto, ¿no? Muy alto, y paredes eh, construidas a partir también de palmas o de plantas tales como el bejuco. Aquí podemos ver una muestra no solamente de las casas, sino también de las plantas y las hojas que se utilizan, ¿no? Los palos, por supuesto, para mantener pues esos cimientos de las casas. Un aspecto importante que podemos resaltar de las casas es que el eje de la casa es siempre de oriente a occidente, con 2 puertas a cada lado, ¿no? Es como la característica. Eh, los postes principales de la casa también se colocan en forma circular y representan menires. Bien, ahora con respecto al sistema social, hablaremos un poco de la cultura y sociedad. Cabe recordar que es un poco complicado recolectar información puntual. Creo que hace falta mucho trabajo de campo en esta comunidad. Eh, es difícil y entiendo que sea difícil porque el acceso allí es pues bastante complicado porque está muy lejos, e incluso pues es difícil llevar pues conexión a internet o incluso poder hospedarse, digámoslo, en esas áreas, dado que también las comunidades respetan o son muy cuidadosos en el momento de dejar ingresar a alguien a su territorio. Pero bueno, por ahora pues vamos a hablar de lo que significa o lo que representa la forma de vestir, ¿no? Entonces, la forma de vestir del pueblo UA se ha modificado significativamente dado el contacto que han tenido pues con otro tipo de cultura y sociedad, ¿no? Bueno, generalmente las personas utilizan distintas formas de vestir de acuerdo con la situación. Entonces, para las ceremonias y cantos se usan coronas en plumas de tucán o de garzas. Y las mujeres se visten con blusas de colores y se distinguen por llevar pues un cinturón que elaboran los hombres, ¿no? Este pues puede tener la misma particularidad, plumas u hojas o en los materiales pues que se encuentran allí. Cabe resaltar que muchos de los tuneos se han dedicado también a la producción agrícola y también pues se han dedicado a actividades del campo
tales como la fabricación de quesos, de lácteos, pues porque tienen más contacto como tal con el pueblo. Entonces ellos realizan este tipo de labores y por consecuencia, o como consecuencia más bien, su forma de vestir también cambia. Entonces pues empiezan a utilizar botas de trabajo, ¿no? Botas de caucho, la ruana. En este caso en la zona de Huicán es muy común encontrarse que dadas las temperaturas, pues porque está muy cerca del nevado, tienen que utilizar este tipo de ruanas, ¿no? Hechas pues con lana de ovejita, eh, y pues estas como tal también se convierten como en una fuente de ingresos, ¿no? Bueno, entonces, como anteriormente hablábamos de la cultura y de la sociedad, hablamos de la necesidad de utilizar ciertos artefactos o ciertos elementos para el trabajo, como la ruana. Esta pues básicamente consiste en una parte fundamental de, de la artesanía, ¿no? Entonces la elaboración de mochilas, ¿cierto? Y la elaboración de ruanas son algo muy característico de esta zona. Las mochilas para cargar plátanos y otros productos que, digamos, lo que a nivel de cultivo pueden cargar en este tipo de mochilas. Las mochilas no solamente son hechas en lana de oveja, sino que también son hechas en fique. Entonces podemos tener estas dos posibilidades. Eh, bueno, esta actividad es estrictamente femenina. Las mujeres antes hacían cantidades de mochilas para hacer un trueque por ruanas, ¿cierto? Dado las condiciones de clima. La elaboración de ollas de barro también es una facultad de las mujeres, pues fueron, digamos, lo que utilizamos como medio de intercambio y de uso doméstico para la cocción de los alimentos y una bebida ancestral que en este caso pues es la chicha, ¿no? Tanto hombres como mujeres elaboraron canastos para guardar la ropa o para intercambiarlos, ¿cierto? Pues que también hechos en fique. Los hombres también se dedican a hacer chinchorros y flechas, pero jamás utilizaron como tal pues flechas envenenadas o con algún tipo de elemento. Em, También está con respecto al oficio o al arte, la fabricación de gran variedad de totumos, de calabazos, de diferentes tamaños para beber, ¿no? Y para almacenar, por supuesto, los alimentos. Entonces, las calabazas son una especie, digamos, lo que de recipientes que se usan para recoger el agua, ¿no? Para llevar la chicha a la montaña cuando se va a trabajar. Entonces, estas pues son comúnmente utilizadas, eh, pues dado que hay que recorrer bastantes horas para ir hasta la comunidad. Bueno, las hojas también se utilizan para recolectar agua y hacer canales, por ejemplo, o abrigarse para dormir, como hablábamos hace un momento de las sábanas que se utilizaban, ¿no? Bueno, actualmente sí, la indumentaria pues ha cambiado un poco, es de estilo occidental. Digamos que hay algunos niños que, digamos que en la comunidad es común, bueno, valga la redundancia, es muy común encontrar personas desnudas, ¿no? O que simplemente cubren pues sus partes, ¿sí? Em, Sin embargo, algunas de ellas van al pueblo de Huicán con poco más que su atuendo para cubrir pues sus partes, pero algunos otros sí ya empiezan a ver pues como digamos lo que el choque, entonces empiezan a vestirse con pantalones, camisas, botas, sombreros y pues indispensable la ruana. Em, Cabe recalcar que también dentro de la economía, algunos de ellos conocen muy bien la zona, ¿verdad? En términos de si hay deslizamiento, si hay probabilidad de que digámoslo, en algún tipo de montaña haya un abismo y se pueda, por supuesto, la tierra pues como mover o deslizar. Entonces, algunos de ellos, por supuesto, dadas las consecuencias y dado pues la necesidad, han aprendido a hablar español y es por ello que se dedican también al turismo.
Entonces muchos de ellos se dedican a hacer recorridos por pues lugares. Uno de ellos pues es digamos lo que el Peñón de los Muertos. Este era antiguamente pues una zona en la que en el periodo de la colonización mmm, muchas madres indígenas se lanzaron al vacío con el fin de no ser evangelizadas, con el fin de poder salvar su raza, por decirlo así de una manera, ¿no? Salvar o salvaguardar sus costumbres y su nombre. El Peñón, pues claramente comprende una altura bastante elevada. Aquí hay digamos lo que una dedicatoria muy bonita a todos esos indígenas y a todas esas indígenas que sufrieron producto pues de la evangelización y de la conquista española. Huicán pues debido a su ubicación fue digamos lo que un lugar estratégico para los españoles en donde pues construyeron sin duda iglesias, pavimentaron las calles con ese toque europeo, pero sin duda pues extinguieron de alguna otra manera esa, esa esencia indígena, ¿no? Entonces pues ese es el recorrido que algunos de los y las, bueno, en su mayoría hombres, ¿no? Hacen por medio de estos paisajes que son muy bonitos también. Y por supuesto en el nevado, ¿no? Que el nevado pues es sagrado para, para, los, para la comunidad uva. Actualmente no se puede subir, se puede llegar hasta cierto punto, pero no se puede tocar el hielo, ¿no? Porque pues las condiciones del clima están haciendo que el calentamiento global, entre otras cosas que estamos pues aquí afrontando en el país, han hecho que haya perdido como tal bastante hielo y pues la montaña pues está, digamos, lo que seca. Entonces, no solamente por cuestiones de eh, ambientales, sino también por cuestiones de cosmogonía, con cuestiones ancestrales, pues no es posible y hay que pedir un permiso a las deidades para poder subir. Bueno, ahora hablaremos sobre la organización política de los Uwatunew. Para comenzar, es importante recalcar que los UWA tradicionales, es decir, los UWA antiguos, contaban con organizaciones autónomas, es decir, que éstas se construían a partir del entorno y la tradición, ¿no? Entonces tenían en cuenta todo lo que estaba a su alrededor, más que todo la naturaleza y los animales, y pues la tradición, ¿no? Todos los rituales, todas las cosmovisiones que tenían, y es por esta razón que los Uwa reconocían a los dioses como autoridades, es decir, no consideraban a un ser de carne y hueso, por decirlo así, como una autoridad, sino que creían en que los dioses ejercían el poder sobre los seres vivos, sobre todo lo que los rodeaba. Sin embargo, ellos pues afirmaban, o incluso todavía afirman, que hay representantes en la tierra que estos dioses mandan. ¿Quiénes eran ellos? Eran los ancianos Uegena, en el caso pues de la autoridad masculina, es decir, de los hombres, y los ancianos Mansena, que pues tiene que ver con la autoridad femenina. Entonces aquí como vemos no hay como una distinción entre hombre y mujer, sino que realmente trata como de mantenerse como una igualdad. En este sentido pues estos dioses eran llamados los Werhayas, pues que eran las autoridades sagradas y era, digamos que los que permitían que todo el funcionamiento de los recursos se diera de buena manera. Entonces, pues hay que aclarar que estos ancianos eran respetados por todos los miembros de la comunidad. Sin embargo, cabe aclarar que esto se ha perdido mucho a través del tiempo porque ahora la organización política es a través de cabildos, ¿no? El cual pues tiene un cacique, ¿sí? Pues el cual siempre debe saber qué sucede y que se debe cultivar por el deterioro territorial. Entonces, en este caso, pues eso es muy importante. También encontramos que la familia es un eje fundamental y en este caso, pues como que sí existe una jerarquía y es el padre, ¿no? El padre es el jefe de todo. Y por último tenemos el careca,
quien es el jefe absoluto de los Uwa, ¿sí? Este es considerado un sacerdote que preside todos los actos de la vida de los tunemos, los rituales, rituales de paso, todo lo que en la comunidad se haga. Y él funciona como un caudillo, ¿sí? Es decir, es un intermediario entre el hombre y también los seres sobrenaturales. Eso en cuanto a la organización política de los Uwatuneos. Bueno, ahora comenzaré hablando acerca del sistema educativo. Para ello comenzaré abordando la lengua, ¿no? En este caso, pues, la lengua es conocida como el Uwakua, el Uwaajka o incluso como la lengua Uwatuneu. Esta actualmente cuenta con 6.224 hablantes nativos, que corresponde exactamente al 82,6%, ¿sí?, de la comunidad. Es un porcentaje realmente bueno, porque todavía pues es mayor. Sin embargo, hay que aclarar que digamos que la lengua se ha ido perdiendo, ¿no? Eh, Debido como a toda la occidentalización, a la colonización. Bueno, pero eso hablaremos más adelante. En este caso, pues la lengua, ¿sí?, es transmitida a través de los mitos cantados, ¿sí?, en las comunidades. Entonces, aquí es donde se aprende la lengua hablada y donde los niños a temprana edad, ¿no? Pues la aprenden a través de los rituales, a través de todas las actividades que haga la comunidad, ¿no? Entonces, los niños siempre tienen que estar presentes. En este sentido, también se conserva la tradición de los abuelos, ¿no? Los abuelos y abuelas narran cuentos en su lengua, ¿no?, lo cual permite que los chiquitos interioricen la tradición y la cosmovisión desde su cultura, de su comunidad. Es decir, que no la olviden, que no la dejen de lado, sino que realmente la conserven y puedan seguirla transmitiendo a través del tiempo. En este caso, pues es muy interesante y es muy lindo saber que ellos comúnmente o usualmente se comunican en su lengua, ¿sí? Dentro de su comunidad ellos hablan su lengua, 100%, ellos no recurren a otro tipo de lenguas, como por ejemplo el español, sino que ahí se comunican en su lengua, pero ellos son bilingües, es decir, que hablan el castellano, ya que pues en las escuelas se les enseña con el fin de poder generar diálogo y comunicación con las personas no pertenecientes a la comunidad. Y actualmente la comunidad UWA cuenta con 16 escuelas a lo largo de su territorio. Esto es muy bueno porque pues ellos cuentan con un sistema educativo indígena propio, SAFE, del cual ya hablaremos más adelante. Y por último tenemos un pequeño glosario de algunas palabras de esta comunidad maravillosa, bueno, las cuales voy a intentar leer y pronunciar. De pronto tenga errores en mi pronunciación, pero bueno, vamos a intentarlo. La primera es Aba, que significa cielo, madre o sangre. La segunda es Akit, que significa piedra de moler. Vaca, que significa tabaco. Eva, que significa maíz. Kathira, que significa leche. Kota, que significa abuelo. Otra que es Kotowa, que significa jaguar. Otra que es Kurala, que es chamán. Otra es Rata, que es sol. La otra es Tena, que es raíz amarga. Otra es Taira, que significa pez pequeño. Tira, luz. Y por último tenemos Yaya, que significa hambre. Así que cuando tengamos hambre podemos decir, tengo Yaya. Bueno, y esto es todo por nuestra presentación. Realmente pues fue muy breve. Tratamos de abordar lo esencial. Pues es importante recordar que conocer estas comunidades, ¿no?, etnolingüísticas, todas estas etnias que nos representan, porque realmente son nuestras raíces, tienen formas de vida maravillosas y como docentes en formación, y yo creo que docentes ya casi graduados, es importante tratar de conservarlas, ¿sí? No de desaparecerlas, porque esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es conservarlas
y tratar de seguir formándonos para poder respetarlas y continuar aportando a su formación. Muchas gracias